Buenas tardes. Bienvenidos a la sede de las instituciones europeas en España. Mi nombre es Teresa Frontán y en nombre de la Comisión Europea, de la representación en España de la Comisión Europea, les doy la bienvenida a este acto de presentación del libro que tienen ustedes aquí, Ucrania, de la Revolución de Maidán a la Guerra de Donbass, libro que he de confesar que no he tenido todavía el placer de leer, pero me han dado un ejemplar y sin duda que me pondré a ello en cuanto tenga un momento. Decirles que, bueno, pues que estamos muy contentos de recibirles aquí y agradecemos a los organizadores el haber elegido nuestra sede, porque esta sala está abierta a todo tipo de actos, de debate, de discusión, de temática europea y este libro pues aborda un tema que sin duda tiene mucho interés. Yo no soy tampoco especialista en el tema, pero los especialistas están aquí. Nosotros hemos cedido la sala porque, desde luego, los autores del libro tienen el suficiente nivel académico y el suficiente renombre como para estar seguros de que la obra es una obra objetiva, realizada bajo un punto de vista académico, de investigación, y en ese sentido pues no tenemos ninguna duda, digamos, sobre el contenido del libro, pero quiero simplemente mencionar que nosotros cedemos la sala, acogemos con gusto este acto, pero no tenemos por qué compartir 100% las opiniones que se puedan expresar aquí. Lo digo porque, como además ahora está muy de moda tuitear pues cualquier tipo de cosas, la comisión está encantados de acogerles, estamos abiertos a todo tipo de opiniones, pero no necesariamente las vamos a compartir. Y yo, por mi parte, pues simplemente agradecer de nuevo al señor Rubén Ruiz Ramas como coordinador del libro, pues que quiera hacer esta presentación aquí. Y le voy a pasar la palabra a la señora Cristina Manzano, que es directora de la revista Es Global y que va a ser la moderadora de esta mesa y que ya va a pasar a presentar a los distintos ponentes. Yo me voy a excusar, o me van a excusar, pero voy a tener que subir porque tenemos mucho lío, que tenemos una semana complicadísima y, bueno, pues agradecerles su presencia, a ustedes también el haberlo hecho aquí, y la verdad es que es un tema que nos interesa y que leeremos con atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Gracias también, antes de que te vayas, a las instituciones por ceder la sala, porque aunque esté para este tipo de cosas, es siempre un orgullo y un honor poder celebrar aquí cosas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Teresa, soy Cristina Manzano, directora de Es Global, que es una publicación en temas internacionales, y es un placer para mí estar aquí con todos ustedes compartiendo la presentación de un libro que, antes de nada, quiero dar la enhorabuena tanto a los autores, por supuesto, como al editor, por atreverse a publicar un libro sobre estas materias que tanta falta hace, por otra parte, en España, ¿no? Seguir aumentando el número de publicaciones sólidas, rigurosas, pero también amenas, que no está reñido, en algunas materias que son muy relevantes. Como todos saben, la crisis de Ucrania ha determinado una buena serie de cambios en nuestra realidad desde que arrancó, hace ya más de 2 años y medio. Y en ese sentido, también les felicito porque creo que es fundamental el ofrecer la mirada de lo que ocurre en el mundo, no solo en español, sino también con otros puntos de vista, ¿no? Que no son los que normalmente tenemos y utilizamos. Así que, en ese sentido, mi enhorabuena. También me felicito porque los 3 autores que están aquí y otra más que no está, que es Ruth Ferrero, son colaboradores habituales de Es Global, lo cual quiere decir que no vamos demasiado mal encaminados, y aunque los otros 2 no lo son, espero que lo lleguen a ser.
Una última felicitación al editor en este caso, y es por haber incorporado la tecnología a una obra académica en papel. Eso imagino que es algo que tú ibas a mencionar, pero bueno, me parece relevante el que en una obra de estas características, que está muy bien documentada, referenciada, etcétera, además se han incorporado los códigos QR que permiten acceder a otro tipo de comentarios. Así que, como dices tú en el prólogo, es una obra en papel interactiva, que bueno, es otra modalidad, ¿no? Y es a lo que nos llevan las tecnologías y las nuevas formas de comunicarnos con el mundo. Bueno, sin más, voy a dar paso a los autores para que presenten su propia obra. Luego hablará Pedro Crespo, el editor, y luego sí querríamos tener un intercambio con todos ustedes. Va a empezar Rubén Ruiz Ramas, que es el coordinador del libro y autor de varios capítulos, que es doctor en ciencia política. Todos ellos son profesores en diversas instituciones académicas. En el libro están las referencias, no me voy a entretener en vuestras biografías, si no os parece, pero vamos, doy fe de que están suficientemente acreditados como para firmar esta obra. Después de Rubén hablará Javier Morales, también profesor en la Universidad Europea de Madrid, y Francisco Ruiz. Rubén, por favor. A Teresa Frontán y a la representación de la Comisión Europea, antes que nada, por cedernos amablemente esta sala y por darnos la bienvenida. También quería agradeceros a vosotros, a los asistentes y en especial los altos cargos diplomáticos que tenemos presente, Anatoly Sherban, embajador de Ucrania, a Yevgeny Evdomikov, primer secretario de la Embajada de Rusia. Yo sé que este es un tema sensible y por eso mismo para mí es un placer haberles podido reunir hoy en la presentación de nuestro libro. También quería agradecer al señor José Luis González, jefe de área de Rusia y Bielorrusia en el Ministerio de Asuntos Exteriores, por su presencia aquí. Y asimismo quería extender mi agradecimiento como coordinador del libro a los autores por sus esfuerzos de sacar esta obra y a Mikel Oibar, el fotógrafo, por habernos cedido esa imagen. Asimismo a Pedro Crespo por confiar en este proyecto. No es fácil en el momento editorial actual apostar por un proyecto, por una obra de más de 400 páginas y por eso mismo se lo quiero agradecer, porque este libro es un libro que tiene un perfil, como ha comentado Cristina, entre lo académico, pero también con la pretensión de que sea accesible para un mayor público, de un tema que no es habitual en España, ¿no? No hay muchos libros de profundidad, salvo quizás acerca de Rusia, sobre el conjunto de los Estados miembros que surgieron del espacio postsoviético. Nuestra principal motivación de emprender este libro fue el asistir a una creciente polarización en el debate público y político desde el surgimiento de la crisis política en Ucrania, que tiene inicio con el llamado Euromaidán en noviembre del 2013. Vimos que el debate público estaba siendo dominado por plantillas esquemáticas, dicotómicas, más propias de la Guerra Fría, donde había buenos y malos, víctimas y victimarios, responsables absolutamente de todo y otros actores que eran eximidos de cualquier tipo de responsabilidad en el proceso de escalada, ¿no?, de la tensión, primero en el conflicto interno político del Euromaidán, después con la llegada de la ocupación y finalmente anexión de Crimea por parte de Rusia, la guerra del Donbass y en sí mismo también lo que es el conflicto llevado al sistema internacional. O sea, el impacto del propio conflicto en las relaciones entre Occidente y Rusia. Vimos, insisto, que había un dominio de ese tipo de relatos, de narrativas muy polarizadas. Yo en la introducción del libro las analizo en torno a tres ejes, que son el ideológico, el nacional y el geopolítico. En el ideológico desarrollo más en profundidad dos versiones, la que he denominado una perspectiva neoliberal de la promoción de la democracia, que de alguna manera hace un relato acrítico sobre los actores de veto y los actores de cambio a nivel interno que tienen lugar en el conflicto del Euromaidán. En el otro polo de ese eje ideológico encontraríamos una interpretación que se podría denominar del marco antifascista de la crisis,
que de alguna manera toma la parte por el todo e interpreta que, como hay presencia de ultraderecha tanto en el Euromaidán como también en el primer gobierno post-Maidán, pues bueno, la denominación de junta fascista para el nuevo gobierno de Kiev es correcta. También omite que precisamente en las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk sí que hay ultranacionalistas rusos, fascistas, hay nostálgicos del zarismo y, sin embargo, esa realidad se omite. Entonces, esta interpretación, ¿no?, del marco antifascista realmente, pues en mi opinión, merece ser corregida profundamente. Luego habría otros dos ejes, un eje nacional que directamente pues, opone las posiciones e interpretaciones de los ultranacionalistas de ambos lados y un eje geopolítico que vendría a oponer a lo que se ha dado en llamar los atlantistas de la nueva Guerra Fría, o sea, promotores de un mundo unipolar controlado por Estados Unidos, frente a los defensores en Rusia de un multiunipolarismo que dividiría el globo en esferas de influencia y dejaría lo que es el ámbito postsoviético, lo que hoy también conocemos como Eurasia, en una hegemonía única de Rusia, ¿no? Digamos que estos son los 6 relatos que han estado siendo dominantes. Bien es cierto que luego en los distintos ejes pues hay posiciones más intermedias. Por lo tanto, nuestro libro y también así lo espero además, nuestras propias aportaciones en los medios de comunicación que hemos tenido los distintos autores de este libro aquí en España y también con otros medios internacionales, los artículos que hemos escrito, nuestras participaciones en congresos y finalmente este libro que de alguna manera viene a reunir ese esfuerzo y esa investigación, ese trabajo de campo. El objetivo del mismo era aportar una interpretación académica a ese debate rigurosa, huyendo de ese tipo de plantillas esquemáticas, huyendo también de lo que es el esquema clásico de Guerra Fría al que ahora muchos periodistas, no solamente gente de las redes sociales, ¿no?, que tienen también influencia, como Teresa ha comentado, que siempre hay que tener un poco de cuidado con lo que se va colgando en Twitter, en Facebook, etcétera, pero es que había trascendido ese tipo de uso de plantillas no solamente al uso del común, ¿no?, de los más partidarios, sino al uso de los periodistas, en mi opinión también en ocasiones de especialistas, por ejemplo de think tanks o de algunos especialistas también académicos, politólogos, relaciones internacionales, etc. Entonces, yo creo que hacía falta en castellano introducir una obra que de alguna manera tuviera un enfoque, insisto, huyendo de ese tipo de plantillas. La nuestra es una obra que tiene 6 autores, por lo tanto hay diferentes interpretaciones también entre ellos, no es en ese sentido monolítica, pero que sí que tiene un acercamiento de buscar explicar las causas y los procesos por los cuales se dan fenómenos que en sí mismos son extraños en el proceso histórico de un Estado, ¿no? No es normal tener revoluciones, Ucrania ha tenido 2 en 10 años, no es normal en el proceso histórico de un Estado sufrir conflictos internos, bélicos, Ucrania ha tenido finalmente también 1, no es normal tampoco tener el proceso, ¿no?, que hemos visto en Crimea, que puede estar sujeto a interpretación. Para mí, pues, la interpretación que yo hago desde mi punto de vista es que es pues, una invasión, una ocupación y finalmente una anexión que no corresponde en ningún caso con el derecho internacional. Por lo tanto, hay que explicar esos procesos atendiendo a la realidad de que son procesos que tienen una multicausalidad, que combinan factores estructurales que hacen a Ucrania un Estado vulnerable ante esos episodios de inestabilidad política severa y que, sumado a esa vulnerabilidad a unas determinadas decisiones de actores políticos internos e internacionales, la propia vulnerabilidad se aumenta e incluso, como hemos acontecido en estos últimos 2 años, pues vemos que finalmente se pueden desarrollar ese tipo de procesos como son revoluciones y conflictos, ¿no? El libro desarrolla esas explicaciones en profundidad. Por ejemplo, en el caso de la revolución, estamos hablando de que el capítulo es un capítulo de mi autoría, tiene 90 páginas para analizar los procesos que se dan en un proceso de movilización como el Maidán, que dura 3 meses. Y cada uno de los autores, también de los que estamos en esta mesa, pues bueno, tiene sus interpretaciones y sus matices. No obstante, yo creo que hay como 4 conclusiones que
en el 90% compartimos el conjunto de los autores que hemos participado en el libro. Cada una, las que voy a mencionar, relativa a uno de los conflictos que nos atañen, a uno de los principales conflictos que nos atañen. En cuanto a la revolución del Maidán, el Maidán como movimiento, también llamado inicialmente Euromaidán y sobre todo conocido en Occidente después incluso como Euromaidán, es un proceso de movilización y de protesta legítimo que tuvo un gran apoyo social. Es cierto que con algunas diferencias regionales, pero que consideramos que en un momento dado hubo una asimilación de un repertorio de acción colectiva que incluía el uso de la violencia, que tuvo que haber sido denunciado por los propios miembros del Euromaidán, de la oposición y, asimismo, de los Estados miembros de la Unión Europea y de Estados Unidos. También consideramos que fue un error no haber dado garantías de cumplimiento y haberlo pues puesto en práctica el acuerdo del 21 de febrero entre la oposición y Yanukovych, que incorporaba un gobierno de concentración nacional, una reforma de la Constitución y del sistema de gobierno mediante la reforma de la Constitución, pues transformando lo que era un sistema hiperpresidencialista en un sistema, digamos, semipresidencialista que diera prácticamente el mismo poder al primer ministro que al presidente en ese momento, Yanukovych, y el adelanto de las elecciones. Consideramos que, además, en ese contexto, el Partido de las Regiones estaba ya muy debilitado. Es más, incluso el propio 21 de febrero, como desarrollo en el libro, había ya muchos altos cargos del Partido de las Regiones saliendo del país, volando fuera del país. Y es de prever que esas elecciones anticipadas hubieran dado lugar a un cambio de gobierno, pero mediante un mecanismo institucional. Dicho esto, sí que el siguiente punto, el de la cuestión de Crimea, tenemos algunas diferencias. Las diferencias están en el libro, quizás también luego se desarrollan en las intervenciones de los otros autores. En mi opinión, como he comentado anteriormente, la respuesta de Rusia fue una respuesta desproporcionada y que supuso una violación flagrante del derecho internacional. En lo relativo a la guerra del Donbass, queríamos comentar que, si bien hay una mayoría de combatientes locales del Donbass o ucranianos de otras partes en las fuerzas rebeldes, como así han atestiguado, de hecho, algunos altos cargos, incluido, por ejemplo, Sergei Pasinsky, que era el primer jefe de la administración presidencial en distintas entrevistas de Ucrania, en la Ucrania del postmaidán. Es cierto que las repúblicas populares, las autoproclamadas repúblicas populares, no son viables ni como entidad militar ni como entidad político-administrativa sin la influencia de Rusia y de los voluntarios y combatientes y equipamiento que llega desde Rusia. También hay que diferenciar lo que es la participación de Rusia como Estado y la participación de personas o voluntarios, equipamiento, etcétera, que se reúnen en Rusia y que, fruto, es cierto, de la gran permeabilidad de la frontera entre Rusia y el Donbass, han llegado a suponer un soporte clave y determinante para las repúblicas populares. El último de los puntos, no lo voy a desarrollar mucho porque creo que lo van a desarrollar mis compañeros, es el de, en este libro, discutir tanto en términos teóricos como en términos normativos el concepto y la aplicación en este contexto de la nueva Guerra Fría. O sea, en este libro, digamos que se disputan las hipótesis de que estamos ante una nueva Guerra Fría y, además, como digo, no solamente desde un punto de vista teórico, sino también normativo, en el sentido de que consideramos que, en la medida de lo posible, tenemos que tender hacia unas relaciones de cooperación, no de competitividad, en el espacio de la Europa oriental, entre la Unión Europea y Rusia, siempre siendo este un escenario que en ningún momento suponga violar o poner en cuestión la soberanía de un Estado independiente como es Ucrania. O sea, ese es un principio que no puede ser discutido, pero también es cierto que entendemos que nuestro posicionamiento ante Rusia tiene que ser el de entablar, en la medida de lo posible, y soy consciente de que a día de hoy es un escenario complejo, que requerirá de tiempo, también de gestos por todas las partes, pero insisto,
en nuestro posicionamiento normativo tiende hacia ello. Finalmente, voy a describir, antes de pasar la palabra a mis compañeros, a Javier y a Paco, lo que es la estructura de la obra. La estructura de la obra parte con capítulos en los que se analizan tanto la revolución como lo que es la guerra del Donbass. La guerra del Donbass en 2 capítulos, uno de ellos de autoría de Javier Morales y mía, en el que digamos que se hace un análisis de las distintas fases y de los actores implicados, y otro capítulo de autoría de Pablo González, periodista especialista en el espacio postsoviético y que ha estado en los últimos 2 años en numerosas ocasiones en el escenario de conflicto, centrado más en las capacidades de los distintos batallones en contienda, de la identificación de los equipamientos, de la calidad y también de la procedencia, aspectos más técnicos que tienen que ver con el enfrentamiento bélico. A partir de ahí se abre una serie de capítulos que vienen a analizar desde la transición hasta el momento de inicio de la actual crisis aspectos sectoriales de Ucrania, tanto a nivel interno como a nivel externo. Me refiero a lo que es el sistema político, la economía, la identidad nacional, la energía, que es una cuestión clave en Ucrania, y asimismo las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, y también a nivel exterior, política de seguridad, política exterior, etc. Finalmente, y con esto acabo, la última parte de la obra es un glosario extenso, un glosario de unas 50 páginas, algo poco habitual en un libro, pero que es una decisión que particularmente tomé yo y fue aceptada gentilmente por Pedro, porque aumentaba el número de páginas del libro, y eso siempre es un riesgo para una editorial, porque entendimos que precisamente el público español y en español, en castellano, es decir, también orientado hacia Latinoamérica, tenía algunas lagunas de conocimientos básicos sobre Ucrania y en sí mismo también sobre el espacio postsoviético, que quizás no podían ser llenadas en el cuerpo del texto porque iba a ralentizar mucho la lectura, pero que sí que podían ser solucionadas, solventadas en una parte, ¿no?, en lo que es finalmente este glosario. Bueno, y con esto ya concluyo y le paso la palabra a Javier Morales. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos los asistentes, especialmente en un día como hoy, un viernes por la tarde y ya a comienzos de junio, que demuestra, yo creo, pues no sé si tanto la calidad académica de los autores que gentilmente ha mencionado Cristina, como bueno, la demanda de información y de querer saber qué ha tenido el público español con esta crisis. Esto es algo que todos los que estamos aquí y también los autores del libro, que como ha mencionado Rubén también formamos parte de un grupo de investigación académico fundamentalmente, que es la página web eurasenet.es, pero que también es un grupo que realiza actividades más allá de editar ese blog, esa página, como puede ser este libro. También la organización de paneles en congresos académicos, cursos, artículos científicos, etcétera. Yo quería empezar por ahí, por hablar algo de la intrahistoria de este libro, quizás, y profundizar un poco en la vocación que tiene lo que hemos escrito. En el desarrollo de esta crisis ha habido una gran cantidad de publicaciones sobre el tema, también en España, con una vocación bastante diferente y contradictoria también en cuanto a sus objetivos últimos. Parte del trabajo de periodistas y corresponsales sobre el terreno que han contribuido también a disipar muchos de esos estereotipos, aunque, bueno, pues por desgracia también las personas que quizá tenían una imagen muy clara desde el principio de qué estaba ocurriendo difícilmente habrán cambiado su opinión a pesar de lo que los corresponsales han ido contando. Pues bueno, tenemos también aquí a Pilar Requena, ha habido también corresponsales como Carlos Francanillo, etcétera, el propio Pablo González, que es autor del libro, que han ido contando lo que ha ido pasando allí. Eso para mí es un pilar imprescindible y un paso previo a cualquier tipo de análisis como el que hacemos nosotros. ¿Qué análisis hemos querido hacer nosotros? Pues como hemos explicado ya, somos un grupo académico que, como todos los grupos académicos, y últimamente lo vemos también en cuanto a, por ejemplo, política española, ¿no?, nuestros colegas de ciencia política que estudian los sistemas políticos españoles, nuestra vocación es aplicar la teoría, el conocimiento científico, a explicar la actualidad.
pero no somos ni periodistas, una labor que hacen nuestros colegas de los medios de comunicación mucho mejor que nosotros, ni somos tampoco puramente teóricos. Tenemos una responsabilidad que entendemos con la sociedad como de explicar lo que está pasando, aportando un contexto más amplio y el conocimiento científico en la medida en que se pueda hablar de ciencia en ciencias sociales. Algo que sí nos aporta esta perspectiva es el que no tenemos una vocación activista. Y esto yo creo que es algo positivo también porque en el debate público sobre Ucrania ha habido, y es lógico y legítimo también, mucho activismo por parte de las distintas partes en el conflicto y también por parte de aquellos ONGs, think tanks, etcétera, que han querido también aportar sus propuestas de, bueno, pues cuál de las partes tenía razón en su caso o desde su perspectiva y de qué habría que hacer. Nosotros simplemente queremos aportar este contexto para que después, pues como dice una famosa presentadora, que están los datos, suyas son las conclusiones, ¿no? No tenemos esa vocación activista ni de tomar partido, precisamente porque bueno, la responsabilidad de un científico, al menos desde mi punto de vista, es el también evitar agravar sobre todo las tensiones en un conflicto que ya está suficientemente enquistado. Por eso respetamos mucho los sentimientos y posiciones legítimas individuales de cada uno de ustedes u otras personas del público que libremente decida el tener una opinión distinta de la nuestra o tomar partido por alguna de las partes en el conflicto. Este libro se inscribe dentro de algo que está poco desarrollado en España, que es lo que llamamos los estudios de área. En el libro, como pueden ver en las biografías, colaboramos profesores de ciencia política y de la administración, de relaciones internacionales, como es mi caso, de seguridad internacional, como el de Francisco José Ruiz, etcétera. Es decir, distintas disciplinas, pero que tenemos algo en común, que es el estudio del espacio postsoviético en el marco de este grupo del que les he hablado. Esto es un campo que está muy desarrollado en nuestro país en otros ámbitos, como puede ser el mundo árabe y musulmán o Latinoamérica. Tenemos escuelas académicas y expertos de sobra conocidos por ustedes que publican habitualmente sobre lo que ocurre en esos países desde este punto de vista científico y académico. Y en cuestión del espacio postsoviético, a lo largo de varias generaciones, de la cual pues, nosotros seríamos una de las más recientes, pero probablemente quizá desde el final de la Unión Soviética es cuando ha empezado a despuntar muy lentamente en España esta escuela, digamos, de estudios de área académicos sobre lo que era la antigua Unión Soviética y que cada vez más tenemos que desglosar en subespacios, porque lógicamente no tiene ya mucho sentido incluir en el mismo ámbito geopolítico, pues por supuesto, los países bálticos o a Moldavia o a Ucrania, ahora probablemente de lo que están otros países como pueden ser los de Asia Central, que geopolíticamente ya no tienen mucho que ver, ¿no? El debate